Solo 3 días después de enterrar a mi hija, mi única hija, Lucía, mi yerno, Eduardo, arrojó mis maletas al césped mojado. Gritó con furia: «Eres un viejo inútil, Héctor. Vete a vivir con los mendigos». Le supliqué que lo reconsiderara por el bien de mi nieta, por la memoria de mi difunta esposa, pero él simplemente se rió y cerró la reja con llave. Al día siguiente, un sobrecertificado llegó a esa casa. Cuando lo abrió, se dio cuenta del error de $2 millones que acababa de cometer. Había echado a su gallina de los huevos de oro, y se daría cuenta de ello demasiado tarde. Antes de continuar con esta historia, déjenme saber en los comentarios desde dónde nos están viendo. Y no olviden darle me gusta y suscribirse si creen que el respeto se gana, no se hereda. La lluvia de noviembre sobre los suburbios de la gran ciudad tenía un tipo particular de frío, de ese que no solo te hiela la piel, sino que encuentra los viejos dolores en tus huesos y les recuerda su historia. Me quedé allí de pie sobre la hierba. Me había sentado 2 primaveras atrás y vi cómo lo último de mi vida golpeaba el suelo embarrado con un golpe final suave y sordo. Un viejo maletín de viaje de cuero, un regalo de Lucía por mi cumpleaños número 60. Aterrizó con la cremallera medio abierta, derramando algunas camisas sobre el césped. Se empaparon de inmediato. Mi yerno, Eduardo Torres, estaba parado en el porche, enmarcado por la cálida luz amarilla de la casa. Mi casa. Su rostro estaba enrojecido, una mezcla de ira y una especie de rectitud triunfante. A sus 40 años, tenía el aspecto pulido de un hombre que trabajaba en finanzas, pero la crueldad caprichosa de un niño al que nunca le habían dicho que no. «¿Me escuchaste?», gritó, su voz cortando la llovizna constante. «Se acabó. Esta casa, todo lo que hay en ella, nos pertenece a mí y a Valentina ahora. Necesitamos estar seguros. Tú eres una carga». Me llevé una mano al pecho, un reflejo que había desarrollado desde la cirugía de corazón hace 6 meses. La cicatriz debajo de mi camisa se sentía tirante. «Eduardo». «Por favor», dije, mi voz sonando más débil de lo que quería. «Hablemos de esto». «Lucía no hubiera querido». «No te atrevas a meterla en esto», espetó él. Dio un paso adelante, apuntando con un dedo en mi dirección. «Ella es la razón por la que te aguanté tanto tiempo. Ahora ella se ha ido. Esta es mi casa, son mis reglas». Miré hacia la ventana de la sala de estar. A través del cristal surcado por la lluvia, pude ver a mi nieta de 9 años, Valentina, con su carita presionada contra el vidrio, las lágrimas trazando caminos por sus mejillas. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo antes de que Eduardo se parara frente a la ventana, bloqueándola de mi vista. Esa única acción se sintió más violenta que cualquier grito. El recuerdo me golpeó entonces, agudo y no deseado. Lucía en esa cama de hospital estéril, su mano frágil en la mía. Su voz era un susurro delgado como un hilo. «Prométeme que cuidarás de ellos, Héctor». De Eduardo. «Es ambicioso. Valentina te necesita, prométemelo». Y lo había hecho, lo había prometido. Le prometí que cuidaría de ustedes. Dije las palabras con sabor a ceniza. Eduardo soltó una risa corta y seca. «Y lo has hecho. Nos has dado la casa. Tu trabajo ha terminado. Ahora lárgate de mi propiedad antes de que llame a la policía». Se dio la vuelta, volvió a entrar y cerró la puerta con un clic sólido y definitivo. Luego, el cerrojo se deslizó hasta su lugar. Me quedé allí parado durante mucho tiempo, la lluvia pegando mi cabello fino al cuero cabelludo, el frío filtrándose a través de mi chaqueta. No miré la ropa esparcida ni el bulto volcado. Mi mirada estaba fija en esa puerta cerrada. El dolor era inmenso, un peso físico en mi pecho. Pero debajo de él algo más se estaba agitando. Una extraña y fría calma. Era el ingeniero en mí despertando, la parte de mi mente que no siente pánico, sino que ve un problema que necesita ser resuelto, un sistema que ha fallado y requiere corrección. Pensaron que estaban viendo a una víctima alejarse.
No tenían idea de que estaban viendo a un estratega retirarse para trazar un nuevo conjunto de planes. La casa era solo el primer movimiento en un tablero en el que ni siquiera sabían que estábamos jugando. Y mi turno estaba llegando. No recogí las camisas esparcidas. Las dejé allí en el barro como un testamento silencioso de la fealdad de esa noche. Solo me agaché para recuperar una cosa: el robusto bolso de lona que contenía mi vieja computadora portátil, una carpeta gruesa de documentos personales y la pequeña foto enmarcada de Lucía que guardaba en mi mesa de noche. Era todo lo que necesitaba. Mientras caminaba por la entrada curva, con la grava crujiendo bajo mis zapatos gastados, no miré atrás. La lluvia era constante, lavando el mundo en tonos de gris. Pero en mi mente, el camino hacia adelante se estaba volviendo marcadamente claro. Hay un tipo específico de libertad que llega después de haber perdido lo que pensabas que no podrías vivir sin ello. Tu orgullo se va primero, luego tus ilusiones. Lo que queda es el suelo duro y frío de lo que es real, y desde allí puedes construir cualquier cosa. Eduardo pensó que la historia se trataba de él heredando una casa. Estaba equivocado. La historia se trataba de lo que acababa de tirar a la basura. Vio a un viejo inútil, una reliquia para ser desechada. No tenía idea de que estaba mirando al arquitecto de una fortuna que él ya contaba como propia. No sabía que el cimiento de toda su vida cómoda no era la casa que acababa de reclamar, sino la mente del hombre al que acababa de desterrar a la lluvia. Ese fue un error que le costaría todo. El frío silencio en mi coche fue un alivio después de los gritos. No conduje hacia un refugio ni a la casa de un amigo, sino a un lugar que había investigado hace semanas. Un hotel de estancia prolongada, tranquilo y anónimo, al otro lado de la ciudad. Un lugar para hombres de negocios que viajan con cuentas de gastos. Un lugar donde nadie hace preguntas siempre y cuando la tarjeta de crédito pase. Y la mía todavía funcionaba. Por ahora. El viaje lejos de mi hogar fue un borrón de asfalto resbaladizo y el barrido constante y rítmico de los limpiaparabrisas. No noté los puntos de referencia familiares. No vi el desvío hacia el parque donde Lucía y yo solíamos caminar. Mi mente era un motor silencioso y frío procesando los eventos de la última hora, no como una tragedia, sino como un conjunto de variables en una nueva ecuación compleja. El duelo podía esperar. El shock ya había sido archivado. Lo que quedaba era el problema en sí mismo, limpio y afilado, esperando una solución. No conduje a la casa de un compadre. La lástima es una base pobre para una contraofensiva. No busqué un motel barato en las afueras de la ciudad, el tipo de lugar que huele a desesperación y desinfectante. En su lugar, conduje hacia la zona financiera, un paisaje estéril de edificios de cristal y hoteles corporativos. Elegí las suites residenciales, un lugar construido para consultores y gerentes de nivel medio en asignaciones temporales. Un lugar de perfecta anonimidad funcional. La joven en la recepción tenía una sonrisa ensayada. Pidió una tarjeta de crédito y una identificación sin levantar la vista por más de un segundo. Yo era solo otro huésped, otra transacción. Para ella, yo era un hombre con un abrigo húmedo que necesitaba una habitación por una semana, tal vez más. Pagué las primeras 7 noches por adelantado. ¿Necesitará algo más, señor Mendoza?, preguntó, su tono ya pasando a la siguiente tarea. Solo tranquilidad, dije. La habitación estaba en el 3er piso con vista a un estacionamiento. Estaba limpia, era de color beige y carecía totalmente de personalidad. Una pequeña cocina con un microondas y una cafetera que sabía que produciría algo amargo. Un escritorio que había visto 1000 computadoras portátiles como la mía. Una cama con una lámina genérica colgada encima. Una imagen de álamos en otoño que podría haber sido tomada en cualquier lugar. Era perfecto. Era una pizarra en blanco. Puse mi bolso de lona sobre el escritorio. No desempaqué mi ropa, desempaqué mi arsenal. Primero la computadora portátil. La conecté y vi la pantalla parpadear cobrando vida. Luego, la carpeta gruesa de documentos. Los extendí en pilas ordenadas sobre el escritorio,
La escritura de la casa únicamente a mi nombre. Estados de cuenta bancarios. Los registros originales de la patente para la matriz de refuerzo. Registros de impuestos. Cada pedazo de papel era un ladrillo en el muro que estaba a punto de construir. Tomé la pequeña foto enmarcada de Lucía y la puse en la esquina del escritorio mirándome. Ella estaba sonriendo con una sonrisa honesta de un día en el lago hace años. Bueno, Lucía, le susurré a la habitación silenciosa. Prometí que cuidaría de ellos. Nunca me di cuenta de cómo se vería eso realmente. Finalmente, fui a la pequeña cocina. Encontré el sobre de café instantáneo. Lo vertí en una de las gruesas tazas de cerámica y agregué agua caliente del grifo. Sabía exactamente cómo esperaba. Funcional sin una pizca de placer. Lo llevé de vuelta al escritorio, mi centro de mando, y me senté. Mis manos, que habían temblado bajo la lluvia, ahora estaban perfectamente quietas. Mi mente era un plano, claro y preciso. No había pánico aquí. No había rabia. Solo existía la calma metódica de un ingeniero al que se le ha dado un problema complejo, todos los materiales necesarios y una fecha límite. Y el trabajo estaba a punto de comenzar. Dejé que el café se enfriara. El combustible era una cosa, pero la comodidad era un lujo que aún no me había ganado. Tomé mi teléfono y busqué un nombre que no había marcado en más de un año. Roberto Castillo. Roberto y yo nos conocíamos desde hacía 30 años. Nos habíamos conocido cuando yo estaba licitando un contrato municipal complejo, y él era el abogado joven y hambriento, que encontró un vacío legal en el código de la ciudad que me ahorró una fortuna. No era un hombre al que llamabas para compartir buenas noticias. Era un hombre al que llamabas cuando necesitabas construir un muro de papel y tinta, y lo necesitabas para ayer. Contestó al segundo timbre, su voz igual que siempre, un barítono bajo y calmado que nunca se había alzado en todos los años que lo conocía. Héctor, dijo, no como una pregunta sino como una declaración de hecho. Roberto, tengo una situación. Hubo una pausa, el sonido de un bolígrafo dejándose sobre un pesado escritorio de madera. ¿Familia o negocios?, preguntó. Ambos, dije. Tomé aire y se lo expuse clínicamente, sin emoción. Relaté los eventos en el porche, las palabras que Eduardo había usado, la reja cerrada, la cara llorosa de mi hija en la ventana. Le dije que estaba en una habitación de hotel en el centro empresarial. No di opiniones, no me quejé, solo le di los hechos, las materias primas del problema. Se quedó en silencio por un largo momento cuando terminé. No ofreció condolencias ni indignación. Roberto sabía que la simpatía era una moneda sin valor en un tribunal. ¿Él es el único ocupante de la casa ahora?, preguntó finalmente. Hasta donde yo sé, y la escritura todavía está exclusivamente a mi nombre, sin fideicomisos, sin cláusulas de copropiedad con Lucía que pudieran malinterpretarse. Propietario único, confirmé. Título limpio. Bien, dijo. La palabra fue un solo ladrillo sólido colocándose en su lugar. ¿Cuál es nuestro objetivo, Héctor? ¿Quieres que se vaya o quieres que aprenda una lección? Quiero ambos, dije, pero uno es más importante que el otro. Quiero que entienda que las acciones tienen consecuencias de las que no puede librarse hablando. Muy bien, dijo Roberto. Tengo 2 instrucciones para ti. Necesito que las sigas con precisión. Escuchó. El silencio en su lado era activo, atento. Primero, quiero que inicies el proceso formal de desalojo, pero quiero que se haga según el libro, y quiero que se haga lentamente. Envía la primera carta oficial de advertencia mañana. Usa el lenguaje más formal que la ley permita. Quiero que la vea y piense que estoy iniciando una batalla legal larga y predecible. Quiero que se sienta cómodo. Roberto hizo un sonido de comprensión. La cortina de humo. ¿Quieres que mire su mano izquierda? Exactamente, dije, porque mi mano derecha es lo que importa, lo que me lleva al evento principal. Casi podía sentir el cambio en el aire a través de la línea telefónica.
Necesito que contactes a Tecnologías Innovent a primera hora de la mañana. Mi contrato para la patente de la matriz compuesta tiene una cláusula de seguridad, sección 7C. Es para situaciones donde la seguridad personal o la residencia del titular de la patente están comprometidas. La recuerdo, dijo Roberto. La escribimos después de ese susto de espionaje industrial en 2008. Quiero que la invoques. Informa a su departamento legal que mi residencia principal ha sido ocupada por la fuerza y mi seguridad personal está bajo revisión. Según la cláusula, estoy solicitando una retención de seguridad inmediata y total sobre todos los pagos de regalías asociados con la patente número 7B 4881. Todos los desembolsos financieros, toda la correspondencia. Todo debe ser suspendido y redirigido a tu oficina con efecto inmediato. Nada se mueve, Roberto. Ni un centavo, ni un correo electrónico sin mi autorización directa y en persona en tu oficina. El silencio que siguió fue diferente. Era el sonido de un hombre muy inteligente, apreciando una máquina bien diseñada. Héctor, dijo Roberto. Y por primera vez hubo un toque de algo más que negocios en su voz. Sonaba a respeto. El ingeniero ha vuelto a la mesa de dibujo. Nunca se fue, dije. Solo estaba inactivo. Considéralo hecho, dijo Roberto. Todo negocios de nuevo. Haré que un mensajero entregue el aviso a la sede de Innovent a las 9 de la mañana. Redactaré la advertencia de desalojo para Eduardo. Tú quédate donde estás. Y Héctor, sí, no contestes sus llamadas cuando finalmente se dé cuenta de lo que has hecho. Deja que hable conmigo. Ese siempre fue el plan, dije. Y por primera vez desde que vi mi vida ser arrojada al césped, sentí que la comisura de mi boca se levantaba en algo parecido a una sonrisa. Las piezas estaban en movimiento, la trampa se estaba colocando, y mi yerno estaba a punto de aprender que el hombre más peligroso no es el que grita, es el que se sienta tranquilamente con un plano. No tenía que estar en la casa para ver lo que estaba sucediendo. Había pasado toda una vida estudiando la física predecible de la arrogancia y la codicia. Así que mientras me sentaba en el silencio estéril de mi habitación de hotel, podía imaginarlo todo con una claridad perfecta y dolorosa. Veía a Eduardo caminando por la sala de estar, mi sala de estar, con la arrogancia de un conquistador. Se habría servido un vaso de mi mejor whisky, el malta pura de 18 años que guardaba para ocasiones especiales, y se habría dejado caer en mi desgastado sillón de cuero. Pondría sus pies sobre el otomán que Lucía había tejido con tanto esmero, ese por el que siempre me regañaba si ponía mis zapatos encima. En el ojo de mi mente, lo veía al teléfono, su voz empalagosa con falsa modestia. Sí, hombre, está hecho, le estaría diciendo a uno de sus amigos engreídos. El viejo finalmente entró en razón. No, simplemente se fue, un poco dramático, pero ¿qué se puede hacer? El lugar es mío ahora, borrón y cuenta nueva para Valentina y para mí. Él creería cada palabra. Para él la posesión era la única ley que importaba. Luego imaginé su frustración, un inconveniente menor en su gran victoria. Se sentaría en mi escritorio, abriría mi computadora portátil e intentaría acceder a mis cuentas financieras. Estaría buscando la herencia que creía que era su derecho de nacimiento. La pantalla parpadearía. Acceso denegado. Lo intentaría de nuevo. Contraseña incorrecta. Un destello de molestia cruzaría su rostro, pero no alarma. Cerraría la computadora portátil con un golpe despectivo, pensando que era solo un último acto mezquino de un viejo amargado. Cambió las contraseñas. Murmuraría para sí mismo. No importa. Lo arreglaremos el lunes. Vería mis acciones como pequeñas, emocionales, y en última instancia, impotentes. No vería los engranajes de acero de la verdadera máquina comenzando a girar. Al día siguiente, llegaría la carta de desalojo de Roberto, un sobre formal de color crema entregado por el cartero. Podía ver a Eduardo recuperándolo del buzón, tal vez con una sonrisa burlona. Lo rasgaría para abrirlo, sus ojos escaneando la densa jerga legal. No sentiría miedo. Sentiría desprecio.
Soltaría una risa fuerte y despectiva que resonaría en la entrada donde Lucía solía colgar los dibujos de Valentina. Probablemente llamaría a ese mismo amigo de nuevo. ¿No vas a creer esto?, diría, con la risa aún en su voz. El viejo contrató a un abogado. Me envió una carta llena de cese y desista y ocupaciones ilegales. De verdad va a intentar pelear conmigo. Esto va a ser divertido. No vería la carta como lo que era, una pieza de distracción teatral, un objeto brillante y ruidoso para que él se concentrara mientras la verdadera trampa se estaba colocando en silencio. Reforzado por esta falsa sensación de superioridad, se sentiría intocable. Comenzaría a hacer planes. Podía verlo en la isla de la cocina, la que Lucía y yo diseñamos juntos, esbozando su futuro en una servilleta o en una tableta. Un coche nuevo, probablemente un sedán deportivo alemán que no podía pagar. Unas vacaciones a alguna isla con arena blanca y agua azul. Un lugar para recompensarse por su brillante estrategia. Estaría calculando cómo aprovechar el valor de la casa, cómo liquidar los activos que creía que simplemente estaban allí esperándolo. Era un hombre parado sobre una trampilla, admirando la vista y dibujando planos para un castillo. El teléfono en el escritorio de mi hotel vibró, sacándome de mi simulación. La pantalla se iluminó con el nombre de Roberto. Contesté. «Héctor». «Está hecho». La voz de Roberto era calmada, una simple declaración de una tarea completada. «¿Innovent?». Pregunté. Mi propia voz firme. Su asesor legal confirmó la recepción del aviso vía mensajería. La retención de seguridad sobre la patente 7B-4881 está vigente de inmediato. Están redactando una carta formal para la casa en la calle Garza Azul mientras hablamos, informando al ocupante actual de la suspensión de pagos. Ni un centavo se moverá hasta que entres a mi oficina y firmes un formulario de liberación. Cerré los ojos. La imagen en mi cabeza era tan clara. Eduardo sentado en mi mesa, celebrando su victoria, mientras una carta certificada ya estaba en camino cruzando la ciudad. Una carta que le informaría que la gallina de los huevos de oro de $2 millones al año que pensaba haber capturado, de hecho, acababa de volar lejos. ¿Y la carta de desalojo?, pregunté. En el correo. La recibirá mañana por la mañana, dijo Roberto. Estará mirando a la amenaza equivocada. Los pagos están congelados, Héctor. La trampa se ha activado. Ahora esperamos a que el animal se dé cuenta de que está atrapado. Le di las gracias y terminé la llamada. Miré la foto de Lucía en mi escritorio. Su sonrisa parecía entenderlo todo. El silencio en la habitación ya no estaba vacío. Era paciente. Estaba esperando. Los días en la habitación del hotel comenzaron a mezclarse en un solo zumbido continuo de propósito silencioso. El mundo fuera de mi ventana se movía en su propio horario. Los hombres de negocios salían temprano, sus maletas con ruedas haciendo clic en el pavimento. Los carritos de limpieza aparecían en los pasillos precisamente a las 10 de la mañana. La vida continuaba ajena a la pequeña guerra contenida que yo estaba librando desde mi centro de mando temporal en el tercer piso. Pasé mi tiempo refinando los detalles, cruzando referencias de mis documentos y ejecutando simulaciones en mi cabeza, anticipando el próximo movimiento de Eduardo. Yo era ingeniero de nuevo, revisando cada punto de carga antes de aplicar la primera onza de presión. La llamada llegó un martes por la tarde. El identificador de llamadas mostraba un número local que reconocí al instante. Carmen Rodríguez. Ella y Lucía habían sido amigas por 20 años. El tipo de amigas que no necesitan citas, que aparecen con sopa cuando tienes gripe y una botella de vino cuando tienes el corazón roto. Héctor, soy Carmen, dijo, su voz en un susurro preocupado y silencioso. Siento molestarte, pero tenía que llamar. ¿Estás bien? Estoy a salvo, Carmen. Gracias por preguntar. A salvo es una cosa, Héctor. Estar bien es otra. Ella tomó aire y pude escuchar el crujido de una cortina, como si estuviera hablando desde la ventana de su propia cocina, mirando a través del césped hacia mi casa.
Tuvo a un cerrajero allí ayer. Vi la camioneta. Cambió todas las cerraduras de las puertas. Cerré los ojos. Era un movimiento predecible, una afirmación de propiedad. Me lo esperaba, dije, manteniendo mi voz uniforme. Eso no es todo, continuó ella. Esta mañana un hombre con una camiseta tipo polo y un portapapeles estaba caminando por el jardín. Un contratista. Eduardo estaba con él señalando la cocina, hablando de abrir el espacio y mejorar las líneas de visión hacia el lago. Héctor está actuando como si estuviera a punto de desmantelar el lugar. Sentí un destello de calor en mi pecho ante la idea de Eduardo derribando las paredes que Lucía y yo habíamos pintado, los gabinetes que habíamos elegido juntos. Pero lo reprimí. La emoción era un lujo. ¿Y qué le está diciendo a la gente?, pregunté. Carmen suspiró. El sonido estaba cargado con una pena que no era suya para llevar, pero la llevaba de todos modos por lealtad a mi esposa. Le dijo a Bill Henderson, el de enfrente, que decidiste que era hora de mudarte a una encantadora comunidad de jubilados en el lado sur. Dijo que estabas cansado del mantenimiento y querías una vida más fácil. Hizo que sonara como si fuera tu idea, Héctor. Como si estuvieras feliz por ello. Ahí estaba. La cuidadosa construcción de una narrativa falsa. No solo estaba tomando mi casa, estaba borrando mi voluntad, pintándome como un viejo débil en quien no se podía confiar para tomar sus propias decisiones. Carmen, dije, gracias por decirme. Solo sé mis ojos por ahora. Por favor, no te pongas en medio de esto. Es demasiado tarde para eso, dijo ella, su voz bajando aún más. Héctor, hay algo más. Algo que Lucía me dijo antes de que falleciera. Dudó y supe que estaba a punto de cruzar una línea de la preocupación vecinal al territorio sagrado de la confidencia de una amiga. Estaba preocupada hasta enfermarse por las finanzas de Eduardo. Perdió mucho dinero, Héctor. Una fortuna. Alguna inversión tecnológica de alto riesgo que quebró. Me dijo que estaban profundamente endeudados, que las facturas de las tarjetas de crédito eran astronómicas. Tenía miedo de que él fuera a hacer algo desesperado. La pieza final del rompecabezas se deslizó en su lugar. Esto no se trataba solo de creerse con derecho. Se trataba de desesperación. Eduardo no era solo un buitre circulando sobre una comida potencial. Era un animal hambriento, acorralado e imprudente. Su crueldad no era un deporte casual. Era una necesidad calculada, el único movimiento que pensaba que le quedaba para salvarse a sí mismo. Ese conocimiento no me ablandó, me endureció aún más. Significaba que era más peligroso, más impredecible, y significaba que mi plan tenía que ser impecable. Está haciendo algo desesperado, dije en voz baja. Gracias por tu valentía, Carmen. Has honrado la memoria de Lucía hoy. Cuando colgamos, caminé hacia la ventana y miré hacia el paisaje anónimo del centro empresarial. Eduardo pensaba que era un depredador acercándose a una presa fácil. No tenía idea de que él era el que estaba siendo cazado. Se estaba ahogando en deudas. Y pensaba que mi casa, mis activos, eran su balsa salvavidas. No sabía que la carta de tecnología Sinovent ya estaba en manos de un mensajero, una sola hoja de papel que no solo le quitaría la balsa salvavidas, sino que revelaría que el agua que estaba pisando tenía 1000 pies de profundidad. Pensaba que necesitaba dinero. Estaba a punto de descubrir cuánto le costaría la verdad. Sabía que el camión de FedEx llegaría alrededor de las 10:30 de la mañana. Sabía que el conductor era un hombre llamado Jorge, que siempre tomaba su café negro y le gustaba quejarse del equipo deportivo local. Estos eran los pequeños patrones predecibles del mundo que una vez había habitado. Desde el silencio beige de mi habitación de hotel, imaginé el camión girando hacia la calle Garza Azul, su estruendo familiar, un anuncio mundano de un evento que alteraría la vida. En mi mente, Eduardo estaría en la cocina, probablemente haciendo un licuado con la costosa licuadora de Lucía, sintiéndose completamente complacido consigo mismo.
El aviso de desalojo de Roberto habría llegado el día anterior, una molestia menor que ya había descartado. Vería el camión detenerse, vería a Jorge caminando hacia la puerta con un sobre certificado de entrega nocturna, y su primer pensamiento sería de leve irritación, más papeleo del abogado lento del viejo. Abriría la puerta con un aire confiado, ligeramente molesto. «Sí, firmaré por ello», diría, garabateando su nombre en el escáner digital con una floritura descuidada. Vería la dirección del remitente, Tecnologías Innovent, y no significaría nada para él. Probablemente asumiría que estaba relacionado con algún certificado de acciones viejo o un trozo de correo basura. La línea del destinatario le daría una breve pausa. Oficina de Gestión de Patentes. Atención, señor Héctor Mendoza. Pero su arrogancia suavizaría cualquier destello de preocupación. Él era el hombre de la casa ahora. Todo el correo era suyo para abrir. Llevaría el sobre a la isla de la cocina, tal vez dejándolo junto a su licuado. Lo rasgaría para abrirlo, no con un abrecartas, sino con un rasguño brusco de su pulgar, la forma en que la gente abre facturas que no tienen la intención de respetar. Y entonces vería el membrete. Papel grueso y cremoso. El logo de Innovent grabado en un profundo azul corporativo. Se sentiría importante en sus manos, y ese sería el primer indicio de problemas. Sus ojos escanearían las líneas de apertura. Urgente, retención de seguridad en pagos de regalías, patente. Frunciría el ceño, las palabras no conectando del todo. Pagos de regalías, patente. Él pensaba que mi dinero era dinero viejo, ahorros de mi carrera de ingeniería, inversiones que Lucía había gestionado. Nunca consideró ni una vez que yo todavía era alguien que ganaba dinero, que un pedazo de mi mente estaba en el mundo trabajando silenciosamente y generando una fortuna. Entonces, sus ojos encontrarían los números. La carta sería brutalmente clara, escrita en el lenguaje frío e inequívoco del derecho corporativo. Esta carta sirve como notificación formal de que, según el protocolo de seguridad descrito en la sección 7C de su acuerdo de licencia, todos los desembolsos de regalías para la patente referenciada anteriormente han sido suspendidos con efecto inmediato. Esta acción fue activada por una solicitud formal notariada de su asesor legal, el señor Roberto Castillo, citando un compromiso de su residencia principal y una amenaza significativa a su seguridad personal y financiera. Podía imaginar su respiración cortándose. La sonrisa burlona desaparecería, reemplazada por una confusión concentrada. Seguiría leyendo. El pago trimestral pendiente de $850,000 estadounidenses, y todos los pagos futuros serán retenidos en depósito por Tecnologías Innovent hasta que la amenaza de seguridad sea resuelta. Ese es el momento en que el suelo desaparecería debajo de él. $850,000. No mi valor total. Un pago trimestral. La pura escala de ello lo habría tambaleado. El licuado en su vaso costoso sería olvidado. Los planes para la nueva cocina, el coche nuevo, las vacaciones tropicales, todo se evaporaría. Y luego vendría la frase final, devastadora, la que Roberto y yo sabíamos que sería el tiro de gracia. Toda correspondencia futura con respecto al estado de esta patente y la liberación de estos fondos debe dirigirse a la nueva dirección registrada del titular de la patente. El bufete de abogados de Roberto Castillo, 1700 Calle del Mercado, zona centro. Ninguna acción puede ser tomada, y ningunos fondos pueden ser liberados sin la autorización directa, en persona y legalmente testificada del titular de la patente, el señor Héctor Mendoza. Imaginé la carta deslizándose de sus dedos, cayendo suavemente sobre la encimera de granito. El silencio en la cocina sería absoluto. Miraría alrededor de la casa, a los muebles cómodos, los electrodomésticos de alta gama, y lo vería todo como lo que ahora era, una jaula. Una jaula hermosa y costosa, en la que estaba atrapado, sin dinero para pagar su mantenimiento. Me había echado para llegar a mi dinero, y al hacerlo, había cerrado la bóveda y tirado la llave. La única persona en la tierra que podía abrirla,
Era el viejo inútil al que había desterrado a la lluvia. Ese sería el momento en que la trampilla cedería. El momento en que se daría cuenta de que el suelo sobre el que estaba parado estaba hecho de papel. Mi papel. Habría leído la carta por segunda vez, no para entender mejor las palabras, sino para desear que fueran otra cosa. Pero las palabras en ese papel no eran sugerencias. Eran hechos diseñados, fríos y precisos, impresos en una fuente que no ofrecía espacio para la interpretación. Trazaría el membrete con un dedo tembloroso, como si la textura del papel costoso pudiera confesar que todo era una broma, pero no lo era. Sus ojos se engancharían en las frases de nuevo, esta vez no como una narrativa, sino como una serie de martillazos. Titular de la patente, Héctor Mendoza. El nombre parecería extraño, un intruso en una historia que él ya había escrito para sí mismo. Pago trimestral. No una herencia de una sola vez. Un flujo continuo. Un río de dinero que acababa de intentar represar con una reja cerrada. Luego el número. $850,000. La cifra se sentiría absurda, una suma imposible que hacía que sus propios problemas financieros parecieran un juego de niños. Y finalmente, las dos palabras que desmantelarían su mundo entero. Autorización suspendida. Y ese sería el momento en que los engranajes en su cerebro de vendedor, los que funcionaban con encanto y ventaja, y el dinero de otras personas, se detendrían y luego harían clic violentamente en una nueva y aterradora alineación. El dinero no estaba en la casa. No estaba en alguna cartera de acciones polvorienta dejada por Lucía. El dinero estaba siendo generado activamente. Venía de la mente, del trabajo, del valor continuo del hombre al que había llamado inútil. El hombre al que había echado a la lluvia. El insulto volvería a él. Luego sus propias palabras haciendo eco en el repentino y resonante silencio de la cocina. Viejo inútil. Una risa amarga podría escapar de sus labios, un sonido crudo y desgarrado. El hombre que pensaba que era una carga era, de hecho, el único activo. Toda la fortuna sobre la que planeaba construir su nueva vida estaba atada no a la propiedad, sino a la persona que había desechado tan descuidadamente. La comprensión lo golpearía no como una ola, sino como una repentina y repugnante caída de altitud. El aire saldría de sus pulmones. Necesitaría sentarse, su mano agarrando el borde de la encimera de granito para estabilizarse. Miraría alrededor de la hermosa cocina, los electrodomésticos de última generación, las amplias ventanas con su vista perfecta del lago. Ayer, este era su reino. Ahora era solo un conjunto de objetos costosos e inanimados, un escenario para una obra que había sido cancelada. La casa no era un premio, era una trampa. Un hermoso hogar que ahora no tenía ingresos para mantener. Se había encerrado él mismo, no a mí afuera. El pánico, caliente y ácido, subiría por su garganta. Su primer instinto, el único en el que siempre había confiado, era salir hablando de ello. Recuperar el control. Arrebataría su teléfono de la encimera, sus dedos torpes, casi dejándolo caer. Golpearía la pantalla buscando mi antiguo número de contacto. Presionaría llamar, su corazón latiendo con un ritmo frenético contra sus costillas. Y mientras sostenía el teléfono en su oreja, se encontraría no con mi voz enojada, no con una oportunidad para negociar, sino con la finalidad plana e impersonal de una línea desconectada. Los 3 pitidos cortos, el sonido de una puerta cerrada. Lo intentaría de nuevo, golpeando el botón de rellamada con una furia desesperada. Bip, bip, bip. La realidad de su aislamiento comenzaría a hundirse. Estaba en mi casa, pero yo me había ido, y me había llevado el mundo entero conmigo. Un grito estrangulado de frustración escaparía de él. Caminaría a lo largo de la cocina pasándose una mano por su cabello perfectamente peinado, desordenándolo. Podría gritar mi nombre, Héctor. El sonido tragado por la tranquila indiferencia de la casa. Sería un animal acorralado dándose cuenta de que las paredes no solo se estaban cerrando, sino que él mismo las había construido. Miraría su teléfono de nuevo,
el dispositivo elegante y costoso que se suponía que era su conexión con el mundo, su herramienta de poder. Pero era inútil. El único número que importaba era uno que ya no podía alcanzar, y en un acto final y explosivo de impotencia, lo lanzaría. El teléfono volaría a través de la cocina, un rectángulo negro contra el suave beige de la pared. Golpearía con un crujido agudo y repugnante, el sonido de plástico y vidrio, y circuitos delicados rindiéndose a la fuerza bruta. La pantalla se llenaría de telarañas con 1000 fracturas antes de oscurecerse. Caería al piso de madera en una pila pequeña y patética de tecnología destrozada. Luego habría silencio, un silencio profundo y resonante. Y en esa quietud, Eduardo Torres, el hombre que pensaba que lo había ganado todo, se deslizaría por la pared, con la espalda contra el yeso frío, y pondría la cabeza en sus manos, total y completamente derrotado. No por mí, no por un abogado, sino por las consecuencias limpias, simples y devastadoras de sus propias acciones. Pasé los siguientes 2 días en el zumbido tranquilo de la habitación del hotel, dejando que el mundo fuera de mi ventana se moviera sin mí. No me estaba escondiendo, estaba esperando. Un ingeniero sabe que después de aplicar estrés a un sistema, debes esperar y observar cómo reacciona. Eduardo era un sistema que yo conocía bien, una estructura construida sobre los cimientos defectuosos de la paciencia de otras personas. Sabía que las grietas comenzarían a mostrarse. Roberto me llamó la primera mañana. Su voz estaba tan calmada como siempre. Como se predijo, recibimos una llamada de un tal señor Eduardo Torres a las 8:05 de la mañana. Estaba insistente. Podía imaginarlo perfectamente. Eduardo, después de una noche sin dormir, habría recurrido a la única herramienta en la que siempre confiaba, su voz. Habría llamado a la oficina de Roberto, esperando que su tono confiado e importante partiera las aguas y le concediera una audiencia. Roberto continuó. Mi asistente legal, la señora Álvarez, manejó la llamada. Ella es excepcionalmente buena siendo un muro cortés e inamovible. No necesitaba darme la transcripción. Podía escribirla yo mismo. Eduardo habría comenzado con encanto, luego pasado a amenazas apenas veladas sobre su estrecha relación conmigo, y finalmente terminado con una rabia balbuceante, cuando la señora Álvarez le informó, con su voz serena y profesional, que su oficina había sido instruida para no discutir mis asuntos. Ella le habría dicho que toda comunicación debía presentarse por escrito. El encanto de Eduardo, su moneda principal, no tenía valor en esa oficina. Fue su primer encuentro real con una puerta que no se abriría solo porque él tocara. El bufete de Roberto era una fortaleza de procedimientos, y Eduardo acababa de rebotar en la puerta principal. Su siguiente movimiento, igual de predecible, habría sido encontrarme. Después de fracasar con Roberto, habría saltado a su coche y acelerado de regreso a las suites residenciales, convencido de que podría confrontarme en persona, que podría arreglar esto con una discusión o una actuación de arrepentimiento. Lo imaginé entrando a grandes zancadas en ese vestíbulo beige, con el rostro en una máscara de preocupación urgente, solo para ser recibido con la misma sonrisa de servicio al cliente cortés e impenetrable que había recibido el día anterior. «Lo siento, señor», diría la joven en el escritorio, con los ojos ya enfocados en la pantalla de su computadora. «El señor Mendoza hizo el registro de salida esta mañana». «¿Se fue?», preguntaría él, su voz tensa por la incredulidad. «¿A dónde fue? ¿Dejó una dirección de reenvío?» «No tenemos más información, señor». Ella no estaría mintiendo y no le importaría. Para ella, yo era solo un nombre en un recibo, una habitación que ahora estaba lista para ser limpiada para el próximo huésped. Él estaría parado allí en ese vestíbulo estéril, con el olor a café rancio en el aire, con la repentina y desorientadora comprensión de que yo ya no era un objetivo fijo. Me estaba moviendo, y él no tenía mapa. La presión financiera sería lo siguiente. Un hombre como Eduardo, que vive al límite de sus posibilidades,
Siente un problema de flujo de caja como una enfermedad física. Sacudido y enojado, intentaría reafirmar su control, su estatus, haciendo algo normal y costoso. Tal vez llevaría a Valentina a una juguetería de alta gama, o intentaría hacer una reserva en ese asador caro que a Lucía le encantaba. Entregaría su tarjeta de crédito, la vinculada a una cuenta que ahora era un fantasma, y escucharía las palabras tranquilas y humillantes. Lo siento, señor, no pasa. Tiene otra forma de pago. La pequeña vergüenza pública. La erosión de la imagen que tan cuidadosamente había construido. Había estado viviendo de una línea de crédito respaldada por mi nombre y mi silenciosa conformidad. Ahora que yo ya no era conforme, los números se estaban venciendo. Es una ecuación simple, una que él había pasado toda su vida adulta ignorando. Las facturas siempre llegan. Su desesperación final sería social. Intentaría salvar su historia con los vecinos, pero para entonces, el cartero habría hecho sus rondas. La carta certificada de la oficina de Roberto, el aviso formal de desalojo, estaría en el buzón de la casa que él afirmaba que era suya. Ya no podía hilar el cuento del jubilado feliz y voluntario. El rastro de papel ya había corregido la narrativa. Los vecinos serían educados, por supuesto. Escucharían con asentimientos comprensivos desde sus puertas, pero sus ojos serían diferentes. Sus puertas se cerrarían un poco demasiado rápido. El aviso de desalojo nunca tuvo la intención de ponerlo realmente en la calle. Tenía la intención de hacer exactamente esto, despojarlo de su historia, acorralarlo en su propia mentira. Un hombre sin su narrativa es solo un intruso. Y el vecindario ahora lo vería como lo que era. Un hombre viviendo en una casa que no era suya con un tiempo prestado que se estaba acabando rápidamente. Dejé que sus llamadas fueran al buzón de voz durante 3 días. No era un juego, era una estrategia. Un hombre que se está ahogando le dirá cualquier cosa a la persona que sostiene la cuerda. Necesitaba que pasara el pánico inicial. Necesitaba que estuviera sentado en la fría y clara realidad de su situación antes de que habláramos. Al 4.º día, me mudé del hotel a un pequeño apartamento amueblado que había arreglado hace semanas. Era un espacio limpio y tranquilo con vista al horizonte de la ciudad. Un lugar que no tenía recuerdos adjuntos. Era el lugar perfecto para hacer una última resistencia. Esa noche llegó una llamada de un número desconocido. Sabía que era él. Dejé que sonara 4 veces. Una pequeña afirmación de control. Luego contesté. No dije nada. Héctor. La voz de Eduardo estaba tensa, un cable estirado al máximo. La fanfarronería confiada había desaparecido, reemplazada por una energía forzada y desesperada. Soy papá, dije en voz baja. ¿O lo has olvidado? La ira estalló instantáneamente, un reflejo predecible. ¿Qué hiciste?, exigió, su voz quebrándose. Mis tarjetas están siendo rechazadas, el banco ni siquiera me habla. La oficina de Roberto Castillo es una pared de ladrillos. ¿Qué demonios hiciste? Me recliné en la silla desconocida y miré las luces de la ciudad. 1.000.000 de fuegos distantes. Aseguré mis activos, Eduardo. Los que planeabas gastar. No lo estaba haciendo. Podemos arreglar esto, dijo, la ira ya cediendo al discurso del vendedor. Estaba cambiando de marcha tratando de encontrar una estrategia que funcionara. Mira, sé que estás enojado. Lo entiendo. Yo metí la pata. Pero podemos retroceder. Solo llama a la compañía, diles que todo fue un gran malentendido. Podemos decir que tu abogado exageró. Te pagaré lo que sea que te haya costado este pequeño truco. Podemos arreglar esto. Estaba regateando, tratando de convertir esto en una transacción, una negociación donde pudiera aprovechar alguna buena voluntad imaginada para obtener lo que quería. No entendía. El tiempo para la negociación había terminado. Esto no es una negociación, Eduardo, dije, mi voz tan tranquila y plana como el vidrio de la ventana frente a mí. Esto es una corrección. Esto no se trata de dinero que puedas devolver. Se trata de una deuda de un tipo diferente. Entonces, ¿qué quieres?, preguntó, la desesperación finalmente rompiendo a través.
Una disculpa. ¿Bien? Lo siento. Está bien, siento haberte echado. Ahora, por favor, solo haz la llamada. No necesito tu disculpa, Eduardo, dije. No tiene ningún valor. Necesito un cambio. La línea se quedó en silencio. Podía escuchar su respiración irregular, el sonido de un hombre al que se le acaba el camino, y luego la etapa final. La súplica. Por favor, Héctor, susurró, su voz quebrándose. No me había llamado Héctor desde que era un adolescente tratando de sonar mayor de lo que era. Te lo ruego. Necesito ese dinero. Estoy en serios problemas. Lo perderé todo. La casa. Todo. Valentina, ella no tendrá nada. Usó el nombre de su hija como un escudo, el último refugio de un hombre que se ha quedado sin sus propias justificaciones. Fue un golpe bajo, y él lo sabía, pero yo estaba preparado para ello. Valentina será cuidada, dije. Eso nunca estuvo en duda. Ella es la única parte de esto que no es tu culpa. Me levanté y caminé hacia la ventana, necesitando ver la vasta e indiferente ciudad mientras entregaba los términos. Pero tú, Eduardo, tienes una decisión que tomar. Dices que lo sientes. Voy a darte la oportunidad de demostrarlo. Aquí están mis condiciones. No son negociables. Dejé que el silencio se extendiera, obligándolo a escuchar. Primero, comencé. Escribirás una carta a mano. La escribirás para mí, para Valentina y para la memoria de tu difunta esposa. En ella, detallarás exactamente lo que hiciste y por qué lo hiciste. No darás excusas. No culparás al mercado, no culparás a tu ambición. Te disculparás no por haber sido atrapado, sino por las decisiones que tomaste. Roberto Castillo la notariará. Segundo, conseguirás un trabajo, uno real. Un trabajo con un cheque de pago y un supervisor y una hora de entrada. No me importa si es reponiendo estantes en un supermercado o vendiendo coches en un lote de usados. Te mantendrás a ti mismo y a tu hija con tus propias 2 manos y proporcionarás a Roberto copias de tus recibos de pago cada 2 semanas. Y tercero, dije entregando el término crucial final. La patente y todas las regalías que genera se colocarán en un fideicomiso irrevocable. La única beneficiaria será Valentina. Será para su educación, para su primer hogar, para su futuro. Tú no serás un administrador. No tendrás acceso a los fondos nunca. Su futuro estará permanente y legalmente protegido de tus errores. Se quedó sin habla. No podía escuchar nada en el otro extremo más que la débil estática de una conexión mantenida abierta por la incredulidad. Había esperado un precio, un número que pudiera pagar, un trato que pudiera hacer. Le había dado una nueva vida en la que tenía que construirse a sí mismo desde cero. Te estás llevando todo, finalmente balbuceó. No, Eduardo, dije. Te estoy quitando todo a ti. Se lo estoy dando a tu hija. Hay una diferencia. Estaba a punto de discutir, de enfurecerse, de suplicar de nuevo. Podía sentir cómo se acumulaba, así que le di el golpe final, el que no dejaría espacio para la negociación. Querías que desapareciera, Eduardo. Ahora tienes una opción. Puedes aceptar estos términos y comenzar el trabajo de convertirte en un padre que tu hija pueda respetar. O puedo desaparecer para siempre. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Significa que tengo una reunión programada con la Junta de Tecnología Sinovent el próximo viernes. Es una revisión anual estándar de mi acuerdo de licencia. Si no estoy allí en persona para confirmar mi participación continua y estable, tienen el derecho bajo esa misma sección 7C de reasignar la licencia de la patente a un socio corporativo para asegurar su estabilidad. El dinero, Eduardo, todo él se habrá ido. Para siempre. El río simplemente se secará. Tienes una semana para entregar esa carta firmada y notariada en la oficina de Roberto. El reloj está corriendo. No esperé su respuesta. Terminé la llamada. Me quedé en la ventana durante mucho tiempo observando el flujo interminable de faros abajo. Cada uno era una vida, una historia, un conjunto de elecciones. Por primera vez en una década, sentí que finalmente estaba en control de la mía.
El juego no había terminado, pero acababa de hacer jaque mate al rey. La carta llegó a la oficina de Roberto al quinto día, justo cuando el plazo se avecinaba. Roberto me llamó no para leerla, sino simplemente para declarar que había sido recibida, firmada y notariada. No necesitaba verla para saber cómo estaba escrita. Podía imaginar la escena en mi cabeza con la cruda claridad de un recuerdo. Imaginé a Eduardo solo en la casa silenciosa y en expansión. Los hermosos muebles ya no parecerían un premio, sino una colección de fantasmas. El silencio sería inmenso. Ya no una señal de paz, sino de su propio y profundo aislamiento. Estaría sentado en la pesada mesa de comedor de roble. Una sola hoja de papelería costosa frente a él. Un bolígrafo sintiéndose pesado y extraño en su mano. No la habría escrito de una sola vez. Habría comenzado y detenido una docena de veces. Las palabras de una verdadera disculpa atragantándose en su garganta. El vendedor en él habría intentado negociar para suavizar el lenguaje, para enmarcar sus acciones como un malentendido. Pero los términos que yo había establecido eran absolutos. No había espacio para la manipulación. Y entonces, sus ojos se habrían desviado hacia la repisa de la chimenea, hacia la foto enmarcada en plata de Valentina, su foto escolar del segundo grado. Una sonrisa brillante de inocente, un diente frontal faltante. Miraría la cara de su hija y vería no un activo para ser protegido, sino una vida de la que era responsable. Y en ese momento finalmente habría entendido. Esto no se trataba de ganar o perder contra mí. Se trataba de qué tipo de padre iba a ser para ella. El orgullo, la arrogancia, todo eso finalmente habría colapsado bajo el peso simple e insoportable de esa pregunta. Y habría tomado el bolígrafo y escrito la verdad. No para mí, sino para ella. Los siguientes pasos serían una serie de pequeñas humillaciones privadas. El montaje se reproducía en mi mente. Eduardo sentado frente a una computadora portátil tarde en la noche, la luz azul iluminando un rostro despojado de su confianza habitual. Sus dedos estarían volando a través del teclado, no cerrando tratos, sino llenando solicitudes de empleo en línea. Podía ver los títulos en la pantalla: asociado de ventas de nivel de entrada, representante de servicio al cliente, coordinador de logística de almacén. Trabajos que requerían humildad. No una agenda de contactos, trabajos con un salario inicial que no cubriría ni un solo mes de hipoteca de la casa en la que estaba sentado. Luego vendrían los correos electrónicos, un flujo constante de rechazos educados. Gracias por su interés, pero hemos decidido seguir adelante con otros candidatos. El mundo no es amable con los hombres de 40 años que empiezan de nuevo. Cada correo electrónico sería un pequeño y fresco recordatorio de cuán lejos había caído. No era un castigo en el que me complaciera imaginar. Era la necesaria fricción rechinante de la realidad contra el ego. La carta fue el primer paso. Este era el segundo. No era mi victoria. Era el comienzo de su larga caminata de regreso a tierra firme. 3 meses después, el mundo se veía diferente. Estaba en mi nuevo apartamento, un espacio pequeño y luminoso en el 7º piso de un edificio con vista a la ciudad. No era una gran casa con un césped que exigía atención constante. Era un lugar de eficiencia tranquila, un lugar donde la vista era del horizonte vasto e indiferente, y encontré un extraño consuelo en eso. Las paredes eran mías, el silencio era mío, y el futuro era una página limpia y no escrita. La pantalla de la computadora portátil frente a mí estaba brillante. En el otro extremo de la videollamada, la cara de Valentina estaba enmarcada por las cortinas familiares de su habitación. Se estaba riendo, su diente faltante, un pequeño hueco perfecto en su sonrisa. «Abuelo, eso se ve genial», dijo. Su voz metálica a través de los altavoces. «¿Puedes hacerlo volar?» Sostuve el pequeño e intrincado dispositivo con el que había estado jugando. Un dron en miniatura impulsado por un nuevo tipo de micromotor que había diseñado en mi tiempo libre. Era un proyecto nacido no de la necesidad, sino de la alegría. «Todavía no», dije sonriendo. «Pero estoy trabajando en la relación elevación-peso. Es un equilibrio delicado.
Ella no entendía los términos técnicos, pero entendía la luz en mis ojos. Entendía que su abuelo estaba construyendo cosas de nuevo. Un golpe suave llegó a la puerta de mi apartamento. «Tengo que irme, cariño», dije. «Hablamos mañana». «Está bien, abuelo, te quiero». «Te quiero también», dije, y terminé la llamada. Era Carmen sosteniendo un molde de pastel envuelto en un paño a cuadros. El olor a canela y manzanas horneadas llenó mi pequeña entrada. «Hice demasiado», dijo, lo cual era su mentira cortés estándar. «Y sé que no horneas para ti mismo». «Me conoces demasiado bien, Carmen», dije, tomando el pastel de ella. Nos sentamos en mi pequeño balcón, la ciudad extendida ante nosotros. No hablamos de Eduardo ni de la casa. Hablamos de su jardín, sobre el terrible programa nuevo en la televisión, sobre el progreso de Valentina en la escuela. Era la conversación fácil y cómoda de amigos que se habían ganado su paz. Este momento tranquilo, esta simple ofrenda de un pastel casero, se sentía más valioso que todas las celebraciones vacías en mi antigua vida. Después de que ella se fue, me senté en mi computadora portátil, el aroma a canela aún en el aire. Un nuevo correo electrónico estaba en mi bandeja de entrada. La línea de asunto era simple. Documentos finales. Era de Roberto. Hice clic para abrirlo. Había 2 archivos adjuntos. El primero era un PDF escaneado de una carta manuscrita, la tinta de un azul formal y profundo. La disculpa de Eduardo notariada y sellada. El segundo era una copia de un contrato de empleo. Eduardo Torres, asociado de Marketing Junior. Salario y beneficios claramente listados. Había cumplido los términos. No leí la carta de disculpa palabra por palabra. No necesitaba hacerlo. Ver el archivo en sí mismo era suficiente. Era el ladrillo final en el muro que había construido, la prueba final e innegable de que la corrección estaba completa. Arrastré el correo electrónico a una carpeta que había etiquetado simplemente «Cerrado». Luego cerré la computadora portátil. Me levanté y caminé hacia la gran ventana mirando el vasto horizonte. El sol comenzaba a ponerse, pintando la parte inferior de las nubes en tonos de naranja y rosa. Había reclamado mi dignidad. Había protegido el futuro de mi nieta. Le había dado a mi yerno la lección más dura y necesaria de su vida. La batalla no se había ganado con un grito, sino con una firma. Nunca fue una historia de venganza. Fue el trabajo tranquilo y metódico de la restauración. Había perdido una casa, pero había recuperado mi vida, y al final, ese era el único activo que realmente importaba. Cuando la amabilidad se confunde con debilidad y el derecho con herencia, la verdadera fuerza no se encuentra en la ira, sino en la acción tranquila y estratégica. Reclamar tu dignidad y paz, haciendo cumplir metódicamente los límites, enseña la lección más profunda. El respeto se gana, y las consecuencias son la deuda que la arrogancia siempre paga.